Bueno, en primer lugar, tenemos que distinguir, tenemos que hablar de cuál es la importancia de tener una organización jurídica o establecer una sociedad para hacer negocios en México. Y la idea principal de esto es que va a permitirnos limitar la responsabilidad de las personas que hacen negocios. Es decir, mediante la creación de una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una SAS, se hace una distinción entre los bienes que son del socio y los bienes que pertenecen a la sociedad. Esto es de utilidad porque en el supuesto no tan agradable que existan ciertas deudas que se tengan que cobrar respecto del negocio, los bienes de la persona que resulta ser accionista de esta sociedad o que es socio de la misma no van a ser afectados, y ahí podemos establecer de forma muy puntual una diferencia entre estos dos tipos de bienes, aquellos que se dedican exclusivamente a la empresa y aquellos que forman parte de la persona física y que en general pues son digamos que los bienes más esenciales para la manutención de la persona y de su familia, ¿no? Entonces, digamos, la razón más importante por la cual las personas deberían de constituir este tipo de vehículos al momento de hacer negocios es para justamente hacer una división entre las responsabilidades que pueda tener en su vida ordinaria, digámoslo de alguna manera, y en el curso de sus negocios. Ahora, ¿cuáles son los principales tipos de sociedades que tenemos en México? En México tenemos un gran número de personas morales. Por personas morales me refiero a estas sociedades mercantiles o entidades jurídicas que se crean para generar esta división entre los bienes del socio y de la persona moral que desarrolla el negocio. Sin embargo, los principales o los más recomendables para llevar a cabo un negocio o emprender un negocio son estas tres sociedades que estamos observando en la pantalla: la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad por acciones simplificada. Eh, estas tres sociedades tienen diferencias entre sí. Eh, digamos, no vamos a entrar a particularidades técnicas propias del derecho, pero aquí lo que podemos mencionarles es que la sociedad anónima es aquella sociedad en la que más que las personas que se reúnen para celebrar un contrato de sociedad y generar esta persona moral, lo importante son los capitales, ¿no? Entonces, podría no tener el nombre de los socios la sociedad, sino una denominación social. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo: el Patito S.A., y esta sociedad va a limitar la responsabilidad de sus accionistas a la contribución que hagan al capital social, es decir, a el conjunto de bienes o al patrimonio de la entidad que se está creando, que, como decimos, desde el punto de vista jurídico, se está constituyendo. Ahora, la sociedad por responsabilidad limitada es una sociedad en la cual, si bien importan los capitales, también es muy relevante la calidad de las personas que ingresan a esta sociedad. ¿Por qué es relevante esto? Porque, a diferencia de la sociedad anónima, vamos a necesitar el voto de otros socios para que puedan ingresar personas o para que se puedan ceder las participaciones que se tienen dentro de esta sociedad, ¿no? Aquí podríamos tal vez señalar que este tipo de sociedades son más afines a grupos familiares o a ciertos grupos de individuos muy focalizados, y no tanto, no tiene tanta importancia el capital, porque las participaciones en este tipo de entidades no están o no buscan estar circulando de mano en mano, sino que tal vez se va a constituir en función de las características de determinada persona. Tal vez uno de los asociados, de los socios, pretenda llevar a cabo el trabajo que forma parte del negocio, y el otro va a contribuir atrayendo clientes, ¿no? Entonces, es por esta calidad específica de las personas que es recomendable para un grupo familiar o un grupo de personas cercanas la constitución de este tipo de sociedades. Es importante mencionar que estas dos entidades necesitan un mínimo de dos socios. Es decir, no podemos tener, como denominamos un poquito desde el punto de vista jurídico, sociedades unipersonales en las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada. Cosa diferente que sucede en las sociedades por acciones simplificadas. Estas sociedades son relativamente nuevas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entraron a partir de 2016, y lo que pretenden es realizar una simplificación, como su propio nombre lo indica, a la elaboración y a todos estos temas jurídicos que
le otorguen a las personas la seguridad jurídica necesaria para hacer negocios a través de una persona moral sin que necesariamente tenga una regulación compleja o digamos que sea necesaria una asesoría muy puntual o muy especializada en la redacción de diferentes documentos, ¿no? Estas sociedades, a diferencia de las otras dos que mencioné, pueden ser creadas por una sola persona. Esta sociedad por acciones simplificada, las características que van a poder constituirse por por una sola persona, y otra de las características es que en principio solo requiere o solo permite que personas físicas puedan celebrar este tipo de contratos y generar esta división entre los bienes que son de la persona y los bienes que son del negocio. Perfecto. Aquí solo es reiterar lo que habíamos platicado hace un momento. En cuanto a la sociedad anónima, como les comentaba, pues es una sociedad de capitales en donde en principio, si bien tenemos un límite mínimo de cuántos socios pueden ingresar a este tipo de sociedades, no tenemos un límite en cuanto al máximo, sino que vamos a poder tener tantos socios como sean necesarios para llevar a cabo el negocio o como sean o sea, sea oportuno para poder llevar a cabo el objeto social de la empresa. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, como tiene un peso específico las personas que forman parte de la misma, solamente se permite tener hasta 50 socios. No vamos a poder tener una sociedad de responsabilidad limitada que tenga un número mayor a estos, porque el objeto de la regulación es que sea ciertas calidades específicas de la persona. Si llega a mutar las necesidades de la sociedad, puede transformarse en una sociedad anónima bajo los mecanismos jurídicos adecuados y que correspondan en su momento. En cuanto a la sociedad por acciones simplificada, puede tener desde un accionista hasta los que sean necesarios, atendiendo a ciertos límites que vamos a ver más adelante, que le permiten o que facilitan el desarrollo de negocios dentro de un esquema determinado en el cual podríamos aquí decir que estas sociedades son ideales para micro y pequeñas empresas. Aquellas empresas que tengan requisitos de capital o que tengan utilidades diferentes al margen que viene establecido en la ley que vamos a ver más adelante, es recomendable o se requiere la transformación de la sociedad para dar también certeza a las personas que están transaccionando con este tipo de sociedades. Ok, respecto del capital social mínimo, aquí tenemos que atender a los requisitos legales que pueden existir. Respecto de la sociedad anónima, no hay un capital mínimo. Aquí podríamos constituir una sociedad siempre y cuando tengamos nuestros 2 accionistas desde 50 centavos. La práctica en México es que las sociedades se constituyan con 50,000 pesos. Esto es realmente un tema de práctica y de usos que no está establecido o sancionado por la ley, por lo cual no sería necesario que tengamos este capital. Sin embargo, la realidad es que ante muchas veces los bancos o otras entidades que están transaccionando con la sociedad, el que tengan este capital, digamos, como estándar y usual en la práctica mexicana, a ellos les da cierta tranquilidad y nos podría ayudar a, digamos que, cerrar los negocios que necesitamos cerrar o obtener los financiamientos que estamos buscando, porque no va a salir de la práctica común o de lo que la mayoría de las veces la gente observa que es lo usual, ¿no? Respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, aquí nada más tenemos que tener cuidado porque la participación en este tipo de sociedades se denomina parte social y conforme a la ley están regulados, pide que las partes sociales estén divididas en múltiplos de 1 peso, por lo cual, atendiendo a que tenemos que tener al menos 2 socios y estas partes sociales tienen como mínimo un múltiplo de 1 peso, nuestro capital mínimo tendría que ser de 2 pesos, ¿no? Pero igual que en el caso de las sociedades anónimas, no existe un mínimo recomendable a diferencia de estos 2 pesos que les he mencionado. La práctica también es que se redondea a 50,000 pesos, o bien he visto sociedades que en este tipo de entidades tienen un capital mínimo de 3,000 pesos, ¿no? Entonces,
Estos digamos que serían como estándares que les podrían ayudar a poder no salirse de lo que es usual dentro del mercado mexicano y que sin lugar a dudas facilitaría los trámites y los negocios que se pretendan llevar a cabo con este tipo de entidades y de vehículos. Ahora, respecto de las sociedades por acciones simplificadas, aquí es importante que sí observemos los límites del capital, porque si bien no tenemos un capital mínimo, y como les mencionaba, tenemos una sociedad que puede ser unipersonal, si la sociedad excede de ciertos montos, se va a tener que transformar en una entidad un poco más compleja, como es la sociedad anónima o la sociedad por acciones, perdón, la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Ok, en cuanto a la administración, respecto a la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, podemos tener tanto administradores únicos como un consejo de administración, o bien un consejo de gerentes o un gerente único. Esta administración que lleven a cabo estas personas se va a caracterizar porque tienen que estar tomando tanto las decisiones de la sociedad en cuanto a el establecimiento de políticas, lineamientos, ver cuáles van a ser las directrices que va a tomar la sociedad en el negocio, como en la ejecución de estas actividades en el día a día. Esas van a ser principalmente las responsabilidades que va a tener el consejo de administración o el administrador único dentro de este tipo de sociedades. Y en estas sociedades, digamos, de segundo nivel o un poco más complejas, también tenemos la posibilidad de que una persona que no sea socio de la sociedad pueda desempeñar este cargo. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas, como se busca un régimen legal mínimo para operar y para tener seguridad jurídica tanto para la persona que está llevando a cabo el negocio como para sus contrapartes, lo que se requiere es que si hay un solo accionista, este accionista sea el administrador único de la sociedad, por lo cual no podrá tener a otra persona administrando el negocio, ¿no? Y creo que es una limitación que podría sonar bastante lógica, en el cual si no me estoy asociando con nadie y yo soy el responsable del negocio, resulta lógico que yo sea el administrador y tenga las facultades para llevar a cabo el desarrollo de mi propio negocio, ¿no? Aquí es importante distinguir las facultades que van a tener los administradores y la forma en la que la van a evidenciar o en la cual le van a poder demostrar a otras personas que tienen estas facultades, porque necesariamente necesitamos, para demostrar que tenemos facultades, presentarle a nuestra contraparte, ya sea el banco, sea un socio, sea la persona que va a rentar el local en el cual vamos a tener nuestro establecimiento, una escritura pública en la cual consten estas facultades para poder obligar a la persona moral. A diferencia, por ejemplo, de la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, en la cual el trámite inicial de constitución, vamos a ver más adelante, se lleva a cabo de forma electrónica y lo que obtenemos es un contrato digital. Este contrato digital nos va a servir para demostrar estas facultades del propio administrador. Aquí también es importante en el momento de redactar los estatutos que establezcamos de forma muy puntual y clara cuáles van a ser las facultades que van a tener la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, para que nuestra contraparte al momento de revisar estas facultades no tenga dudas de qué es lo que podemos hacer en representación de la sociedad, ¿no? Como lo vimos al principio de nuestra charla, el objetivo de una sociedad es establecer un límite en las responsabilidades de la persona física al ejercer un negocio, pero esto también tiene que ir de la mano con darle certeza a la contraparte de que nosotros al momento de firmar por la persona moral realmente tenemos la capacidad de obligar a la persona moral a llevar a cabo las operaciones que está buscando hacer. En cuanto al órgano de vigilancia, aquí en el caso de la sociedad anónima, la ley nos obliga a tener una figura denominada comisario. Esta figura lo que busca es llevar a cabo un seguimiento de las actividades que realice el Consejo de Administración. Es decir, va a inspeccionar y va a revisar que las cuentas que haya realizado el Consejo de Administración sean claras, reflejen de forma eficaz los estados financieros y la posición financiera de la empresa,
y de esta forma poder tener un control de este órgano de administración y digamos que no exista una libre administración de la empresa que pudiera perjudicar a los accionistas de la misma. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, esta figura es opcional, sin embargo, en muchas ocasiones y como parte de la práctica mexicana, es usual que se incluya dentro de los estatutos sociales un comité de vigilancia que, al igual que el comisario, va a revisar las funciones que el gerente único o el consejo de gerentes desarrollen en cuanto a la administración del negocio. En cuanto a la sociedad por acciones simplificada, también es facultativo el incluirla o no, es decir, podemos no tener un consejo de vigilancia que esté llevando a cabo una revisión puntual de cuáles son los actos que realiza la administración. Y digo que creo que aquí es bastante obvio, ¿no? Si estamos hablando que es una sociedad unipersonal en la cual el propio accionista o socio es quien lleva a cabo y desarrolla la administración de la sociedad, pues no tendría sentido que alguien más lo esté vigilando, porque eso tal vez podría entorpecer de alguna forma sus actividades. Perfecto. Aquí vamos a retomar el tema del límite de los ingresos anuales que les había mencionado hace un momento. En el caso de la SA y de la SDRL, que son los acrónimos o como la ley nos pide que nos hagamos referencia a las sociedades anónimas y a las sociedades de responsabilidad limitada, no existe un límite en cuanto a las ganancias que estas sociedades puedan tener. Entonces, aquí el límite de estas ganancias dependerá de la eficacia y de la habilidad del propio comerciante, del empresario, para poder obtener ganancias. Sin embargo, en el caso de la sociedad por acciones simplificada, existe un límite de hasta 5 millones de pesos en el cual las entidades pueden permanecer en este régimen, digamos, de micro y pequeña empresa, en el cual si llegan a tener ingresos superiores a esta cantidad, la sociedad por acciones simplificada tendrá que transformarse necesariamente en una SA o en una SDRL, en el cual se necesitará buscar de algún socio y tendremos que incluir todas las características que hemos platicado y que hemos contrastado en estos dos tipos de sociedades que por naturaleza no están dentro de la sociedad por acciones simplificada, que busca ser el estándar mínimo para que podamos tener una sociedad. Este monto se actualiza de forma anual y lo publicarán las autoridades en el Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre. Ok, respecto de la publicación de la información financiera, en el caso de la SA y de la SDRL, no existe una obligación per se de publicar cuáles son los balances generales de la empresa o cuál es la posición que actualmente tiene en cuanto a su situación económica y financiera. Aquí creo que nada más sería importante considerar que una cuestión tiene que ver con las obligaciones de publicación conforme a los temas simplemente de negocios o mercantiles, y otro tema es la realización o la inversión extranjera dentro de este tipo de vehículos y de instrumentos. Si nosotros llegamos a tener participación extranjera, ya sea porque somos extranjeros o porque tenemos algún socio extranjero, vamos a tener que revisar que nuestras ganancias y nuestro estado de resultados no supere de un monto determinado, porque en caso de que supere cierto monto que está cercano a los 100 millones de pesos o 20 millones de pesos anuales, tenemos que la obligación de reportar ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Entonces, sería, digamos, un asterisco que le podríamos poner tanto a la SA como a la SDRL, pero de nuevo les repito, no se trata de una cuestión prevista en las leyes comerciales o en las leyes mercantiles, sino que es una obligación específica para el tratamiento de la inversión extranjera dentro de nuestro país. Ahora, en el caso de la sociedad por acciones simplificada, sí tenemos la obligación de publicar los estados financieros en el sistema que prepara la propia Secretaría de Economía. Vamos a tener más adelante un par de pantallazos de este sistema. La verdad es que es un sistema muy sencillo de utilizar, que incluso también tiene un manual de usuario en el cual vamos a poder ver otro tipo de fotografías dentro de este sistema para que sea muy accesible y cualquier persona pueda utilizarlo mediante una computadora e internet. En el caso de la constitución de las sociedades,
Para poder llevar a cabo, para poder crear una empresa, una sociedad, lo primero que necesitamos hacer es obtener la autorización de la denominación, es decir, de cómo queremos que se llame nuestra empresa. Si le vamos a poner Muebles SADCB o Muebles SDRLDCB o como decíamos el Patito o la Miscelánea La Esperanza, cualquier nombre que queramos tener para nuestra empresa, primero es importante que obtengamos un permiso de la Secretaría de Economía para poder utilizar este nombre. La obtención de este permiso es muy sencilla, no tenemos que pagar ningún tipo de derechos por obtenerla y basta con que tengamos la firma electrónica avanzada y el alta en el sistema de la autorización de denominaciones, y es un trámite que tarda alrededor de 5 o 6 días. Aquí lo que está buscando la Secretaría de Economía es que no existan sociedades con nombres iguales y que puedan llevar a la confusión de personas morales. Entonces, esa es la principal razón por la cual tenemos que solicitar este permiso de autorización, esta autorización de uso de denominación. Y una vez que la tengamos, basta con que la imprimamos y se la mostremos al notario público o al corredor público con el que pretendamos llevar a cabo la constitución de la sociedad. Ok, la formalización ante el fedatario público. Esta formalización, el trámite principal que tenemos que hacer o las principales cuestiones que tenemos que ver es la redacción de los estatutos sociales. Los estatutos sociales no son otra cosa más que las reglas que vamos a tener para la administración, vigilancia y participación de los socios dentro de una sociedad o dentro de una entidad o persona moral, como básicamente la participación que tenemos dentro de la empresa y cómo vamos a arreglarnos con nuestros socios para poder llevar a cabo el negocio social. Estos estatutos en muchas ocasiones pueden consultarlos o pueden prepararlos, ayudarse de un despacho de abogados para que los prepare, o bien pueden acudir directamente al notario y al fedatario público que conozcan para que él debe de tener un formato ya de estatutos que normalmente ofrece, con el cual pueden constituir su sociedad. En esta redacción de los estatutos es importante que observemos ciertos requisitos legales esenciales que van a permitir o que van a darnos un instrumento que va a ser eficaz, que va a permitirnos tener las cuentas claras y la forma en la cual se va a administrar nuestra sociedad, el reparto de los dividendos o de las ganancias que lleve a tener nuestra sociedad, cuándo qué cuentas se le tienen que rendir a los administradores, cómo va a llevarse a cabo la revisión de la información económica de la sociedad, de la información financiera, y básicamente aquí es donde tenemos que plasmar cualquier otro tema de interés que tengamos para nuestra sociedad. Creo que al momento de iniciar una empresa, podemos estar con estos estatutos que nos proporcionan los fedatarios. No tenemos que redactar cláusulas muy rebuscadas o muy complejas, y básicamente va a ser tener los mínimos indispensables que nos pide la ley, que es nuestra denominación autorizada por la Secretaría de Economía, tener claro nuestros montos de capital, ya sea con los términos y condiciones que platicamos al inicio de nuestra charla, cómo vamos a tener esta participación los socios dentro de la sociedad y cómo se va a administrar y vigilar el cumplimiento del objeto social, ¿no? Aquí creo que valdría la pena nada más precisar algunos términos que pudieran ser confusos. El objeto social lo tenemos que entender como aquellas actividades que va a llevar a cabo la empresa como parte de su negocio. Aquí es muy importante que distingamos entre el nombre de la empresa y el objeto social de la empresa. Si nosotros queremos poner, por decirlo, un negocio de lavandería o un negocio de venta de ropa, no basta con que le pongamos lavandería SADCB a nuestra empresa. Tendremos que detallar como parte del objeto social que nosotros dentro de nuestra empresa estamos buscando llevar a cabo un servicio de limpieza de ropa mediante la compra de las máquinas que resulten necesarias para llevar a cabo este objeto, o en el caso de que, no sé, sea un negocio de comida, no basta con que le pongamos restaurante SADCB, tendremos que detallar en nuestro objeto social, y ahí podemos
asistirnos del propio notario que nos ayude con la redacción de estas cláusulas, de qué actividades vamos a hacer para la consecución de nuestros fines y del negocio propio. Es decir, la compra de los alimentos, la preparación de los alimentos, la prestación del servicio de alimentos. O sea, aquí tenemos que ser bastante claros en cuáles van a ser las actividades que nuestra empresa va a realizar. Existen algunos tipos de actividades mínimas o actividades estándar que tienen que tener la mayoría de las empresas para que no tengamos algún problema de interpretación sobre este objeto, que básicamente va a ser celebrar la contratación de créditos, dar garantías, o obtener financiamientos, o bien dar financiamientos o dar créditos. Esto es importante que lo tengamos porque al momento en el que estemos celebrando un contrato, como les decía, para ser proveedores de alguna empresa, en el caso de darle alimentos, o bien de una empresa de seguridad, el abogado de la empresa con la que estemos contratando va a revisar el objeto de nuestra sociedad y va a confirmar si es que puede celebrar el contrato que pretendemos llevar a cabo con ellos. Entonces, esta es una cláusula muy importante en la cual tenemos que hacer énfasis e hincapié con el notario en que realmente sea completa en cuanto a los alcances que pretendemos tener en el desarrollo de nuestro negocio social. Bueno, como siguientes pasos o dentro de esta propia escritura vamos a tener plenamente identificados a quiénes son los accionistas o socios de la sociedad, también a quiénes van a ser designados como parte de la administración y en el caso de la sociedad anónima como parte del órgano de vigilancia, ya sea el comisario o un consejo o un grupo de comisarios. Y también como parte de esta escritura, y como mencionábamos también al inicio de nuestra charla, podemos otorgar diferentes poderes, es decir, darle facultades a personas que no sean los consejeros o cualquier otro tercero que nosotros estimemos oportuno hacerlo, para que puedan representar a la sociedad sin que eso tenga un costo adicional. Si bien recuerdan, nosotros cada vez que queremos representar a la sociedad, tenemos que exhibirle a la persona con la que estamos contratando un documento público, la escritura pública, en la cual consten las facultades que tenemos para obligar a la sociedad y para celebrar contratos en su representación, por lo cual si estimamos que el Consejo de Administración o las personas que están designadas como consejeros o administrador único no van a estar por alguna cuestión o tenemos la necesidad de darle facultades a una tercera persona, este es el momento idóneo para poder llevarlo a cabo. Aquí vamos a poder designar a cualquier tercero que nosotros consideremos necesario como apoderado de la sociedad y que por lo tanto pueda celebrar este tipo de contratos en nombre y representación de nuestra empresa. Ok. Aquí el proceso de constitución de las SAS, como les comentaba hace unos momentos, es un poco más sencillo porque en primer lugar no vamos a tener que acudir a la oficina de un notario o de un corredor público ni a un despacho de abogados. Aquí nosotros podemos hacerlo directamente en nuestra computadora, accesando al sistema electrónico de la Secretaría de Economía, siempre y cuando tengamos nuestra firma electrónica. Digo, en breve también Saraí nos va a platicar un poquito de eso. Y los requisitos legales son básicamente que tengamos uno o más socios. Aquí, como les decía, podemos constituir sociedades unipersonales, que las personas que van a ser socios de esta entidad tengan la firma electrónica avanzada para que puedan llevar a cabo la celebración del contrato digital que el propio sistema nos va a arrojar. Que como parte de la elaboración o de la constitución de la sociedad, decidamos cuáles van a ser los estatutos de la sociedad, un poquito similar a lo que estábamos platicando en el caso de los notarios, pero en este supuesto, la Secretaría de Economía ya tiene disponibles machotes, por decirlo de alguna forma, o ciertas cláusulas que nos pueden servir y que nosotros podemos elegir para precisar cuáles son las reglas del juego que queremos tener dentro de nuestra empresa. Y digo, el siguiente caso les comentaba, una vez que ya cumplamos con estos requisitos y lo acreditemos dentro del sistema,
el propio sistema va a emitir un contrato digital, el cual tenemos que firmar con esta firma electrónica que es básicamente una serie de números y de certificados que otorga el SAT. Y una vez que tengamos firmado este documento, la propia Secretaría de Economía toma nota de esta firma y solicita la inscripción en el Registro Público de Comercio para que pueda ser, perdón ahí la redundancia, pero sea público para todas las personas y puedan observar, puedan verificar que nuestra sociedad está debidamente constituida y podamos celebrar contratos con terceras personas. Aquí hay una lista de cómo es el proceso de lo que estábamos platicando. O sea, tenemos que obtener la autorización del uso de la denominación. La Secretaría a través de este sistema nos asigna un folio y tenemos que decidir cuáles son las cláusulas de nuestros estatutos que vamos a utilizar para poder funcionar como una empresa. Firmamos el contrato a través de esta firma electrónica avanzada. El sistema nos entrega el contrato y lleva a cabo la inscripción en el Registro Público de Comercio. Ok, ya que tenemos constituidas tanto nuestras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada o la sociedad por acciones simplificada o SAS, hay diferentes escrituras y diferentes procesos que tenemos que llevar a cabo para iniciar el negocio de forma correcta. Entre estas inscripciones está la del Registro Público de Comercio. Esta inscripción, como les comentaba, depende del tipo de sociedad que vayamos a constituir o que hayamos constituido, la forma en la que se va a llevar a cabo. En el caso de la SAS, el propio sistema de la Secretaría de Economía lo hace de forma automática y esto nos da un poco más de rapidez en cuanto a la terminación del trámite, a diferencia de las otras dos sociedades. Los otros dos tipos de sociedades, una vez que tenemos firmada la escritura constitutiva ante el notario y acudimos a su oficina, nos da tal vez un cafecito, una agüita y tenemos que estampar nuestra firma en un documento muy como de abogados que está en un papel específico casi de opalina, con sellos del notario, con formalidades que exige la ley para este tipo de instrumentos. Entonces el notario elabora una escritura pública, un testimonio de escritura pública y lo lleva al Registro Público de Comercio para solicitar la inscripción de ese instrumento. Entonces, el problema que tenemos hoy en día en México es que este trámite que contamos ahorita en 5 minutos, el Registro Público de Comercio tiene un atraso muy importante con todos los temas de la pandemia. Entonces, si era un trámite que antes duraba 3 o tal vez muy lento 4 meses, ahora está tardando casi 10 meses o un año en poder salir. A diferencia, por ejemplo, de la SAS, ¿no? Que si necesitamos constituir una sociedad muy rápida y cumplimos con los requisitos, tal vez resulte más conveniente llevar a cabo una SAS y en el caso de que nuestras necesidades cambien, ya constituir una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Y bueno, eso digamos que serían los temas corporativos más importantes que tenemos que tomar en consideración cuando estamos hablando de este tipo de sociedades. Al final vamos a echarle un vistazo al sistema de publicaciones de la Secretaría de Economía, pero por lo pronto les dejo a Saraí para que les platique un poquito de cuáles son los temas fiscales que se tienen que tener en consideración cuando se habla de sociedades. Claro, pues como justo Antonio le estaba diciendo, dentro de los registros que se tiene que hacer al constituir una sociedad, pues está el Registro Federal de Contribuyentes, porque como cualquier otra persona, cuando se constituye una sociedad mercantil, pues se va a tener la obligación de pagar impuestos, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues a través de la clave del RFC, que es la identificación que va a tener la sociedad para cualquiera de sus trámites ante el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda. Este número de identificación va a servir para eso y para todo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, lo primero que tiene que hacer para cumplir con este registro es solicitar la preinscripción. Esto se hace a través del portal del Servicio de Administración Tributaria. La verdad es que es bastante sencillo porque es un formulario. De hecho, si ustedes se meten a la página y le ponen ahí preinscripción persona moral, es lo primero que les sale. Y ahí se tendrán que ir llenando todos estos datos. Esta es la formita, el ejemplo que les pongo. Lo primero que les dice es, justo les pide la denominación o razón social de las que ya les habló Antonio,
qué tipo de régimen de capital, si es sociedad anónima, si es sociedad de responsabilidad limitada, en fin, ¿no? O sea, este tipo de sociedades justo que acabamos de platicar, la fecha de la constitución, qué tipo de inscripción es persona moral, cuál es el nombre comercial, que lo que platicábamos, además de la denominación, el nombre con el que se va a identificar el negocio, la nacionalidad y todos los detalles del domicilio, entre qué calles, todo este tema del domicilio es súper importante que se identifique muy bien, porque con eso la autoridad, en cualquier momento, una vez que esté inscrita la sociedad, en cualquier momento el SAT puede ir a verificar que efectivamente el domicilio que se manifestó para efectos del Registro Federal de Contribuyentes sea el que verdaderamente exista, ¿no? Que se encuentre ahí, porque muchas veces, digo, esto ha pasado en otros casos en los que se manifiesta un domicilio que a lo mejor es una accesoria vacía y ahí ni siquiera se encuentra el contribuyente, no tiene la contabilidad ahí, en fin, ¿no? Entonces, la existencia del domicilio para efectos fiscales es algo que sí verifica el SAT y es un tema súper importante porque siempre hay como revisiones por parte del SAT que a veces el resultado que arroja es como domicilio no localizado y esto puede dar lugar a infracciones, a imposiciones de multas, ¿no? Entonces, esta parte es muy, muy importante que se controle muy bien. También se pide los datos del representante legal. Aquí es importante saber que para efectos de designar a alguien como representante legal de una sociedad mercantil, este representante ya debe de tener firma electrónica y obviamente pues debe de estar registrado ya ante el Servicio de Administración Tributaria, es decir, ya debe de tener RFC y contar con firma electrónica, que la firma electrónica, en términos muy, muy sencillos, son un par de archivitos que nos da el SAT para hacer cualquier tipo de trámite, es decir, hace las veces de una firma autógrafa. Entonces, esto también es muy importante porque es la identificación o con lo que se va a firmar cualquier promoción, declaración. Entonces, la debe de tener el representante legal para efectos de posteriormente tramitar la firma electrónica de la sociedad mercantil como tal, ¿no? Entonces, es una la del representante legal y otra la de la sociedad mercantil. En el formulario también nos pide qué tipo de ingreso va a recibir la sociedad mercantil. Entonces aquí hay una lista muy importante de qué actividad o qué es lo que va a dar lugar a la obtención de los ingresos por parte de la sociedad. Por ejemplo, si es una sociedad comercial, industrial o de producción, si se va a dedicar a eso, o si se va a dedicar a prestar servicios, exactamente qué es lo que va a hacer la empresa. Aquí es una listita y simplemente se tiene que dar el check. Después, la verdad es que les va a pedir otros datos, como si va a tener trabajadores, si va a tener maquinaria, o en fin, todos estos activos o con los que va a realizar las actividades la empresa. Todo esto va a venir en el formulario, entonces ustedes tendrán que llenar todo esto muy bien. Y al final les va a dar este acuse. Con este acuse, lo siguiente que van a hacer es registrar ya la cita como tal para la inscripción. Esto es simplemente un paso previo y ahora sí es el registro de la cita para la inscripción. Esto la verdad es que ha complicado un poquito las cosas porque ahorita el SAT pues no tiene citas como tan disponibles. De hecho, se está tardando muchísimo en designar una fecha concreta para las citas, para cualquier trámite. Entonces, lo que estamos recomendando ahorita es que en lo que hacen todos estos trámites de los que nos platicaba Toño, se hace la preinscripción y a la par se solicita la cita, porque pues, obviamente no las podrían dar a lo mejor en un mes, 3 semanas, más de un mes. Entonces, justo a la par en lo que se está haciendo toda la elaboración de los estatutos, etcétera, pues lo que se recomienda es que no esperemos hasta que esté constituida la sociedad para solicitar la cita, ¿no? Se está haciendo como de manera pues paralela, para que en el momento en el que ya se tengan los estatutos, que ya se haya ido con el notario y todo este tema, pues se tenga la cita y ya se pueda ir con el SAT sin ningún problema. ¿Qué es lo que nos piden para la inscripción como tal? Pues en realidad nos van a pedir obviamente el formulario de preinscripción ya lleno y además ya una cita y físicamente ante el SAT nos van a pedir ya el documento constitutivo protocolizado o en copia certificada, pero bueno, tiene que estar ya protocolizado ante notario, el acuse de la preinscripción, un comprobante de domicilio, tiene que ser un comprobante de los que están autorizados, es decir, un comprobante de servicios, puede ser el de la luz, por ejemplo,
que se identifique bien el domicilio del contribuyente. El representante legal que acuda a hacer este trámite deberá de llevar su poder notarial que lo acredite justo que tiene facultades para llevar a cabo todas estas actividades. Tiene que ir también con su identificación oficial en original. Esto es importante porque muchas veces nos ha pasado que van sin identificación original y entonces por esos temitas, la verdad es que en temas de SAT hay que tener como mucho cuidado en todos estos trámites porque son bastante especiales. Entonces, si por alguna razón ya no llevó el poder en copia certificado, el original o su identificación original, la verdad es que ahí los funcionarios del SAT como que no son tan abiertos y nos dices, bueno, no lo traes, vuelve a sacar tu cita, que eso puede pasar en otras 3 semanas, en otro mes, y entonces ahí veremos, ¿no? Entonces sí es importante que toda esta documentación pues, se verifique que se va a llevar. También debemos de tener el dato del RFC de cada uno de los socios o de los accionistas que vayan a formar parte de la sociedad, ¿no? Entonces, esta información también es muy importante y una manifestación que contenga todos estos datos de identificación de los socios o de los accionistas, porque con eso pues, se va a dar de alta la empresa y se verá quiénes son las personas que están constituyendo a la sociedad, ¿no? Cuando la sociedad paga salarios a trabajadores, la sociedad va a tener la obligación de retener el impuesto sobre la renta que le corresponde pagar al trabajador por la obtención de ese salario. Va a retener ese impuesto y se va a voltear con el SAT y lo va a pagar. Entonces ahí va a tener ese carácter de retenedor que la propia ley le impone esa obligación, que no es el trabajador, no en todos los supuestos, hay excepciones, pero de manera genérica no es el trabajador quien directamente paga el impuesto sobre la renta, sino que lo retiene la empresa y cuando así tenga la obligación, debe de hacerlo y enterar el impuesto, ¿no? Directamente al SAT. También cuando, si personas físicas le prestan servicios profesionales a la sociedad, en ese caso, como es de persona física la prestación del servicio a una persona moral, la sociedad, en ese caso la sociedad tendrá la obligación de retener el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado y enterarlo directamente al SAT, ¿no? Esta obligación es súper importante porque muchas sociedades lo que hacen es o no sabían que tenían que retener el impuesto y volvemos a lo mismo, se le pondrá una multa por no cumplir esa obligación y por otra parte, en caso de que o el trabajador o la persona física que le haya prestado el servicio no pague ese impuesto, entonces el retenedor, la sociedad en su calidad de retenedor será un obligado solidario. ¿Esto qué quiere decir? Que el SAT también le va a poder decir, oye, no, el trabajador o la persona física, según sea el caso, no me enteró el impuesto. Tú eres retenedor, entonces tú también eres obligado solidario y a ti también te puedo cobrar el impuesto. Obviamente esto tiene reglas y tiene supuestos, pero es importante saberlo porque sí puede dar lugar a una responsabilidad a la sociedad por no cumplir debidamente con esta obligación. Y otra obligación importante es presentar declaración informativa de operaciones con terceros. Esto es importante porque el SAT revisa con quién estamos llevando a cabo operaciones, ¿no? O sea, quiénes son nuestros proveedores, a quién compramos, de quién adquirimos activos, a quién, en fin, ¿no? Todo esto que necesitamos para llevar a cabo nuestras actividades, con quién estamos celebrando operaciones. Y esto es muy importante porque otra de las cosas también que es muy puntual el SAT en revisar es que los proveedores o estos terceros con los que llevemos a cabo o la sociedad lleva a cabo las operaciones no se encuentren en unas listas que en el argot conocemos como listas negras o son como las listas del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y 69 también, en las que puede pasar que a lo mejor nosotros no conocíamos pues propiamente a nuestro proveedor, simplemente nos vendió algo que necesitábamos en ese momento, pero sí puede llegar a pasar que el SAT, por su parte, en algo ajeno que no nos corresponde a nosotros, pero el SAT revisa a ese proveedor y por alguna razón dice, oye, tú no tienes la infraestructura para enajenar esto que tú me estás diciendo que enajenaste porque expediste estos FDIs, o no tienes la infraestructura para prestar este servicio, por ejemplo, algo así que estoy inventando ahora, alguien que dice que vende, no sé, maquinaria, ¿no? Entonces el SAT va y revisa en el domicilio fiscal, pero resulta que el domicilio fiscal es
una accesoria en la que no hay nadie atendiendo, en la que no se tiene esta maquinaria, en la que está vacía, por ejemplo. Entonces, obviamente esto tiene también su propio procedimiento y está sujeto a determinadas reglas establecidas en Código Fiscal, pero si al final del día el SAT lo que le dice a este proveedor es, pues tú no tienes la infraestructura para llevar a cabo esto que se supone que tú me estás diciendo, entonces te coloco en un supuesto que se llama como una empresa que está facturando operaciones simuladas. Entonces, esto puede afectar a la sociedad porque en caso de que la sociedad lleve a cabo operaciones con este tipo de empresas, todos los gastos en los que haya incurrido con esa empresa, el SAT le va a decir, tienes que dejarlos sin efectos. Que yo estoy presumiendo, yo SAT, estoy presumiendo que estas operaciones son simuladas. Entonces, si nosotros a ese proveedor, y ya se le colocó como que está simulando esas operaciones, no obstante que sí le hayamos comprado o que sí verdaderamente sí se haya llevado a cabo esa operación, si para efectos del SAT me dice, a mí no me estás comprobando eso, entonces la sociedad lo que va a tener que hacer es dejar sin efectos esas compras que se le hicieron. Entonces, justo como ahorita veíamos, si nosotros traíamos 10 pesos de ingresos acumulables y 5 pesos de deducciones, por ejemplo, entonces esos 5 pesos de deducciones, justo por esta razón, van a quedar sin efectos. Entonces solamente tendríamos 10 pesos de ingresos acumulables sin derecho a aplicar esos 5 pesos de deducciones. Obviamente, pues hay todo un procedimiento para demostrar que esto no fue así, que efectivamente la operación se llevó a cabo, que sí se recibieron los servicios o que sí se compraron las cosas que se estaban comprando, pero esto todo es un procedimiento aparte. Entonces, justo una de las recomendaciones que hacemos siempre es verifiquen quiénes son sus proveedores, verifiquen las listas, estas listas se publican en la página del SAT y en el diario oficial. Entonces, para que ustedes, si por alguna razón dijeron, oye, le compré a este proveedor que pues simplemente necesitaba comprarle en ese momento, pero ¿qué crees que después apareció en esta lista? Entonces ahí tenemos que iniciar todo un procedimiento y para que no resultemos afectados, ¿no? Entonces, pero siempre una recomendación es verificar con quién estamos celebrando estas operaciones y entonces por eso la declaración informativa de operaciones con terceros, pues es importante, ¿no? Verificar con quién llevamos estas operaciones. Creo que por ahí hay una mano levantada. Hola, soy yo, Ceylan. ¿Qué tal? Pregunta, con respecto a las listas negras que comentas, por ejemplo, creo que fue hace unos meses, el SAT publicó un beneficio con respecto a las multas que empezaron a llegarnos, y era una deducción desde el 100% hasta diferentes cantidades dependiendo el supuesto de cada contribuyente. Claro. Pero después comentaron que las personas que aplicaban para estas deducciones en multas iban a aparecer en las listas negras. Ese es diferente, pero, bueno, sí, perdón. Ajá, entonces mi pregunta es, estas listas negras que publica el SAT, también es la misma, ¿cómo perjudicaría? No, esto es diferente porque lo que conocemos como esas listas negras son solamente sociedades o proveedores, digamos, que están o que se presume que están simulando operaciones, ¿no? Este caso que yo comentaba como, fíjate que este proveedor está expidiendo facturas en el que me está diciendo que prestó un servicio de, no sé, de limpieza, ¿no? O sea, entonces nos está proporcionando este servicio de limpieza y resulta que el SAT va y verifica el domicilio fiscal que está manifestado para efectos del RFC. Y en el domicilio fiscal, la verdad es que solamente hay una secretaria en un escritorio, que es la única que recibe, y no tuvo manera de decirme, oye, este es el personal que está prestando el servicio de limpieza, tenemos estos insumos para prestar el servicio de limpieza, hacemos el servicio de esta manera. Si eso no se demuestra, entonces el SAT lo que va a hacer, insisto, es todo un procedimiento muy específico, pero en términos muy sencillos es lo que pasa. El SAT lo que va a hacer es, fíjate que tú, Patitos SADCB,
no me estás demostrando cómo prestas efectivamente ese servicio. Entonces, yo presumo que solamente estás simulando esas operaciones y estás emitiendo facturas sin que verdaderamente se haya llevado a cabo ese servicio. O sea, simplemente dijiste, voy a emitir esta factura para que alguien más la utilice, pero el servicio nunca pasó porque no me demuestras que tengas el personal, que tengas los insumos, que tengas instalaciones, etcétera, ¿no? Cuando se presume eso, que la operación fue simulada, entonces es cuando se inicia todo este tema de lo que se conoce como las listas negras. La otra lista a la que tú te refieres es cuando, por ejemplo, en esta facilidad que justo acaba de salir de solicita la reducción de las multas, cualquier contribuyente que tenga multas, a lo mejor por justo no haber presentado el pago provisional del impuesto sobre la renta, la autoridad se dio cuenta de que no lo presentaste, entonces te impone la multa, ¿no? En esos, justo la facilidad administrativa fue para que en esos casos solicitaras, te acercaras con el SAT, dijeras, oye, yo tengo esta multa por no haber presentado mis declaraciones provisionales o mi declaración anual. Por favor, redúcemela, ¿no? Que ahí que se establecían diferentes rangos. Si se notificó este año la multa, entonces tenías derecho a la reducción del 100%. Si se notificó el año pasado, tienes derecho a la reducción del 90%. Esto en realidad nada más es un beneficio que el propio SAT está estableciendo a través de reglas, y es un beneficio que simplemente te va a decir, ¿me debías esto? Ok, te voy a dar el beneficio de que te lo voy a reducir. En realidad eso no es una operación simulada, simplemente el SAT propiamente te está dando ese beneficio, y ahí es cuando se publican las listas en las que dicen a tales y tales personas, por ejemplo, a mí, Saraí López, el SAT me benefició con la reducción del 100% de mis multas. Y entonces es una lista que no es una lista, digamos, maliciosa o con efectos negativos, simplemente hace público la información de que a tales y tales y tales personas fueron beneficiadas con la reducción de esas multas, pero eso no tiene ningún efecto fiscal pernicioso para absolutamente nadie, ¿no? Entonces, por eso no es, si llegamos a escuchar como es que esa lista negra, en realidad no, esa no es este tipo de lista. No sé si quedó claro el tema. Sí, queda claro. Muchas gracias. Sí tenía esta pequeña duda. Gracias. Sí, claro. No, esta la verdad es que simplemente es para que, con que la gente se entere de que a ti te beneficiaron con la reducción de multas, que luego justo por ahí sale de que, es que fíjate que a TV Azteca le redujeron tantas multas, solamente es para efectos públicos, entonces, pero no tiene ningún efecto fiscal negativo, ¿no? Como sí es el caso de los proveedores que facturan operaciones simuladas, ¿no? Y bueno, la verdad es que en términos muy generales, estas son como las principales obligaciones de manera sustancial. Hay otras, pero sí depende mucho del tipo de operación y bueno, es todo un tema, ¿no? Pero esto es lo principal que tendrían que cumplir. Y solamente para que tengan ahí el tema o para que sepan, a partir de este año, como les decía, cualquier sociedad va a tributar como una persona moral del régimen general. Sin embargo, a partir de una reforma reciente, hay un régimen muy específico, que es el régimen simplificado de confianza, y este se prevé para todas las sociedades que en el ejercicio inmediato anterior del que se trate, por ejemplo, el siguiente año, 2023. Si en 2022 los ingresos no excedieron de 35 millones de pesos, o justo ahorita que van a iniciar operaciones, es decir, que vamos a constituir la sociedad y no se prevea que se va a exceder o que se van a obtener ingresos mayores a 35 millones, que me parece que es pues, la generalidad de las sociedades, podrán tributar, o más bien están obligadas a tributar en este régimen simplificado de confianza. Tiene ahí, a diferencia del régimen general de cualquier otra persona moral, pues el cálculo del impuesto se supone que se está haciendo como un poco más fácil o tiene mayores beneficios. Por ejemplo, esto justo que les decía, en términos generales, una persona moral, no importa si recibió el efectivo en ingreso o no, sino que lo que importa es que haya facturado, ¿no? El servicio. Entonces, a diferencia de eso, en el régimen simplificado de confianza, pues ahora sí la persona moral sí va a tributar con base en flujo de efectivo. Solamente va a considerar ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, solo aquello que haya cobrado, ¿no?
Eso se supone que un beneficio, pero bueno, ahí tiene sus temas en cuanto al cálculo. También tiene otros beneficios como la deducción de inversiones en mayores porcentajes, es decir, no está limitada a diferencia de las personas morales en general. Y en términos generales lo que va a pasar es que se van a meter ustedes al portal del SAT y ya les va a aparecer el cálculo del impuesto automático y las declaraciones ya van a estar prellenadas. Ya no tienes que presentar esta obligación que veíamos de la obligación, perdón, de la contabilidad electrónica mes a mes. Esto ya no se va a tener que cumplir, es una facilidad. Justo la declaración informativa de operaciones con terceros ya tampoco se va a tener que presentar. Entonces, tiene ahí beneficios siempre que se cumpla con todo esto, ¿no? Entonces, ese también es un tema porque cuando se inician operaciones y no se prevea ingresos mayores a 35 millones de pesos, entonces automáticamente nos vamos a ir a este régimen simplificado de confianza, que sí es mucho más sencillo que el de personas morales, pues para que ustedes sepan que justo, o sea, a lo mejor cuando se les expida la constancia de situación fiscal, lo que les va a parecer a ustedes es que están en el régimen simplificado de confianza, ¿no? Pero sin embargo, pues siguen estando como cualquier otra persona moral sujeta a las obligaciones, a estas que veíamos de presentar declaraciones mensuales definitivas de IVA, provisionales, todas estas obligaciones sí se tendrán que cumplir. Y bueno, en términos así muy sencillos, son los principales puntos que se deben de tomar en cuenta en el tema fiscal. Obviamente para el cálculo de los impuestos y todo este tema, pues influyen muchísimas otras cosas, pero creo que es lo principal que estamos recomendando, ¿no? Okay, perfecto. Platicándoles un poquito y retomando el tema de los registros y como estamos viendo posteriores a la constitución de las sociedades, ya habíamos mencionado un poco del tema del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que obligará a aquellas sociedades mercantiles mexicanas que tengan la participación de extranjeros a solicitar la inscripción en este registro. Es importante mencionar que la inscripción en el registro, digamos, afiliación al mismo, no es un requisito para iniciar operaciones y la verdad es que los resultados que se incluyen dentro del mismo son meramente estadísticos para que la Secretaría de Economía pueda tener una noción y calcular cuáles son los movimientos que tienen las inversiones extranjeras dentro de nuestro país. Sin embargo, aunque no existen propiamente una utilidad más allá de estos fines estadísticos, la realidad es que si no llevamos a cabo las inscripciones dentro de los plazos legales, que son 40 días a partir de que se constituye la sociedad, 40 días hábiles a partir de que se constituye la sociedad, pueden imponerse multas, las cuales van a ir mutando, van a ir cambiando, aumentándose en los supuestos en los cuales no llevemos a cabo el registro de forma oportuna. Es decir, no es lo mismo pagar una multa en el día 41 después de haber constituido la sociedad que en el día 120. Estas multas van a ir aumentando conforme vaya pasando el tiempo. Van a tener un tope dependiendo de la unidad de medida y cuenta, pero en principio lo recomendable es, si ya no llegamos al plazo legal, tratar de solventar estas obligaciones lo más pronto posible. Ok, el registro ante las autoridades laborales, aquí tenemos que tener especial cuidado en caso de que la empresa tenga empleados. Si tenemos empleados, estos registros tienen que llevarse a cabo dentro de los 5 días hábiles siguientes a que llevamos a cabo la contratación de los primeros empleados, y básicamente es tener que dar las altas de todos aquellos empleados que vayan a colaborar con nosotros o en su caso las bajas. Estas obligaciones de seguridad social están previstas en las leyes laborales y tienen un cierto componente o la calidad de ser créditos fiscales, por lo cual es importante que por las medidas de ejecución que pudieran llegar a tener, las empresas estén al corriente dentro de los mismos y debidamente afiliadas para no tener alguna cuestión sobre incumplimientos en este aspecto. Las siguientes dos inscripciones, la verdad es que son muy específicas y es para aquellas empresas que se van a dedicar a la importación de bienes. Entonces, estas creo que podemos platicar muy rápido de ellas. Se lleva a cabo ante las autoridades fiscales las inscripciones y tienen que cumplir más o menos con los requisitos con los cuales Saraí ya les platico un poquito. De importadores en sectores específicos,
todavía un poquito más específico. No es lo mismo que traigamos ropa o que traigamos bienes de consumo, como pueden ser bolsas, etcétera, lentes, como mencionabas ahí, o si estamos trayendo ciertas sustancias químicas que van a requerir de una autorización en específico. Ok, como siguiente punto es el sistema electrónico de publicaciones del que habíamos platicado. En este sistema vamos a tener, dependiendo del tipo de sociedad, la opción de, ya sea en el caso de la SAS, constituir la sociedad per se, o bien de dar los avisos que tengamos que publicar en el mismo, en el caso de las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, para convocar a las asambleas de accionistas. Y digo, en estos supuestos, la ley prevé que si no tenemos la totalidad de los accionistas resolviendo sistemas o resolviendo resoluciones que corresponden a este tipo de órganos sociales, tengamos que publicar una convocatoria para que tengan la oportunidad de saber que va a haber una asamblea y puedan acudir a la misma. Este caso es bastante útil, por ejemplo, para sociedades que son de capitales en los cuales hay un gran número de accionistas y nos permiten cumplir con requisitos de publicidad para que si llegan a faltar los accionistas, pues tengamos el respaldo de que se informó a ellos de que iba a haber ciertas resoluciones y en su caso ellos puedan ejercer los derechos que estimen oportunos contra la aprobación de ciertos temas que pudieran existir, ¿no? O sea, y pueden ser tan sencillos como aprobar los estados financieros en las asambleas anuales, como modificar el objeto de la sociedad, que, como habíamos platicado, es modificar las actividades que nuestra persona moral va a poder realizar. Ahorita también, nada más para redondear el tema, vamos a platicarles un poco sobre la sociedad civil, de cuáles son las formas y los mecanismos que tenemos para la constitución de donatarias autorizadas. En materia corporativa, les podemos platicar que, a diferencia de las sociedades mercantiles, en los cuales hay un régimen federal para todos los estados de la República Mexicana, para constituir una sociedad civil tendríamos que atender o revisar la legislación de cada uno de los estados en los cuales pretendemos constituirnos como sociedad civil, al ser entidades que se regulan por el Código Civil de cada una de estas entidades, ¿no? Va a ser un poco diferente la regulación a las sociedades mercantiles, si bien ambas están en legislación, una federal y una local. La realidad es que en el caso de las sociedades civiles, los términos legales que tenemos que seguir son bastante escuetos. Nuestros códigos civiles bien datan del siglo pasado, a principios del siglo pasado, y la mayoría de ellos replican lo que existía en el Código Federal de 1928, en el cual la realidad es que las disposiciones aplicables a sociedades civiles y asociaciones civiles son muy simples en cuanto a decirnos que vamos a tener que tener participación, que dentro de los socios va a haber un socio administrador, el cual va a tener cierta responsabilidad respecto de los actos que ejecute. Para el proceso de constitución de las sociedades civiles, tendremos que acudir ante un fedatario público. En este caso, nada más puede ser un notario. No podemos ir ante un corredor, a diferencia de las sociedades mercantiles. Y el notario público, de igual forma que en las sociedades mercantiles, puede tener ya modelos de estatutos sociales, los cuales pueden facilitarnos para poder constituir nuestra sociedad civil en cuanto al objeto y en cuanto a los derechos que los socios de esta sociedad civil van a tener. Aquí creo que los requisitos de los estatutos estarían más limitados en cuanto a un aspecto fiscal, que es para poder obtener sus autorizaciones como donatarias autorizadas. Y bueno, si quieren, les doy la palabra a Saraí nada más para completar ese tema. Sí, claro. Bueno, para el tema de sociedades civiles y asociaciones, la principal diferencia con las sociedades mercantiles de las que les hablamos ahorita es que, para efectos de impuestos sobre la renta, que insisto es el principal de los impuestos que siempre debemos de tener en cuenta, es que, justo como no persiguen un fin de lucro, o sea, una sociedad mercantil en términos como muy generales, pues lo que sí persigue es obtener una ganancia con lo que sea que esté llevando a cabo. Para efectos de sociedades o asociaciones civiles, en realidad no persiguen un fin de lucro, un fin económico, ¿no? Hay una diferencia, pero bueno, para efectos de impuestos sobre la renta, se entiende que no quieren obtener una ganancia, ¿no? Entonces,
no se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta siempre que se cumplan determinados requisitos y no va a estar sujeto a todas estas obligaciones que yo les contaba de calcular el impuesto, hacer pagos provisionales, hacer pago anual. No está sujeta la sociedad o asociación a ese pago de impuestos ni a ese cumplimiento de obligaciones. Sí, sí estará sujeta, obviamente, a registrarse ante el RFC, a tener firma electrónica, a llevar contabilidad, pero no un pago del impuesto como tal, ¿no? Eso para cualquier sociedad o asociación civil. Y allá, dentro de las sociedades y asociaciones civiles, hay una distinción importante, que solamente pueden ser asociaciones o sociedades no civiles, asociaciones civiles no sujetas al impuesto, cuando cumplan ciertos requisitos y se dediquen solamente a determinadas actividades que están listadas en la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, pues como que la característica de estas actividades es que justo se persiga un beneficio social, que, por ejemplo, en su caso, ¿no? Que se vele por los intereses o el respeto a los derechos humanos de los refugiados o de sectores vulnerables. Todo este tipo de actividades son las que puede llevar a cabo la sociedad asociación civil y que además de eso también pueden dar lugar a que la sociedad solicite la autorización para ser donataria. Entonces, este beneficio que va a hacer, pues que cualquier persona pueda hacerle la donación a la sociedad, que obviamente esto no va a ser un ingreso para la sociedad, porque se va a dedicar todas esas donaciones, se van a destinar a este tipo de actividades, ¿no? A la promoción de derechos humanos, a la protección de, no sé, grupos vulnerables como son niños, adultos de la tercera edad o mujeres, ¿no? O sea, como este tipo de grupos vulnerables, que también se promocionen equidad de género, este tipo de actividades. Entonces se entiende que todas esas donaciones no son ingresos para la sociedad porque se van a destinar a toda esta promoción, ¿no? Entonces, ahí, justo para estos efectos, el Servicio de Administración Tributaria pide muchos requisitos como este tema de los estatutos sociales, que son muy específicos, porque de hecho se revisa, ¿no? Todo este tema de tus estatutos sociales tienen estos requisitos expresamente como vienen en la ley, que ciertas cláusulas vengan textuales como se citan en la ley. Entonces, en general este es un régimen que sí está muy controlado, pero que obviamente pues tiene muchos beneficios, ¿no? Justo tener esta autorización. Y se deberán de cumplir ciertos requisitos que en términos generales son esos, o sea, los estatutos de cajón se tienen que revisar, se deberá de designar igual al representante legal, etcétera, pero justo el beneficio es ese, una vez que se solicita la autorización y el SAT verifica que se cumplen con absolutamente todos estos requisitos, entonces otorgará la autorización para ser donataria a la sociedad o a la asociación y ya la donataria pues podrá recibir estos donativos y expedir, lo que va a expedir es el comprobante fiscal por el donativo, ¿no? Que podrá ser deducido por la parte que haya efectuado el donativo, y entonces tributará bajo este régimen, solamente deberá cumplir con ciertas obligaciones de transparencia. Por ejemplo, tendrá que informarle al SAT en qué actividades ocupó todos los donativos. Esta va a ser información pública, se va a publicar en la página del SAT. Entonces, sí es un control muy estricto de en qué se están ocupando esos donativos. Y también es muy estricto porque cualquier situación que no se cumpla puede llegar a dar lugar a la revocación de la autorización. Y en ese caso, en lo que más hacemos hincapié cuando se constituye la donataria, es que en caso de que la autoridad, el SAT, vea que no estás cumpliendo con unos de los requisitos o se actualizó una causal de revocación de la autorización, todo el patrimonio de la donataria tiene que ser transmitido a otra donataria. O sea, si en el caso, por ejemplo, hay una regla en la que te dicen que no puedes exceder, los ingresos de la donataria no pueden exceder del 10% cuando no son donativos, ¿no? O sea, no puede obtener ingresos por otro concepto que no sean donativos, sean mayores al 10% de los ingresos totales de la donataria. En caso de que se exceda de ese 10%, en automático, se va a dar lugar a la revocación de la autorización, ¿no? En ese caso, la donataria no puede, o sea, la sociedad no puede mantener su patrimonio, sino que todo forzosamente lo tendrá que pasar a otra donataria, pues en realidad ahí esta sociedad pues ya no tendrá nada, ¿no? Entonces justo
el riesgo es ese, que se deben de cuidar, debe ser algo muy específico, o sea, sí se debe tener siempre muy bien controlado porque el riesgo final siempre va a ser ese. En caso de que no cumplas algún requisito, entonces todo tu patrimonio se deberá pasar a otra donataria y pues tú ya básicamente dejaste de existir, ¿no? Entonces es una cosa que se debe de controlar mucho, pues, pero que sin embargo con los controles debidos y todo, pues funciona bastante bien, ¿no? Entonces, pues creo que esas serían las recomendaciones en general, ¿no? Ok, perfecto. Y entonces yo ahora le cedemos la palabra a Maru, que entiendo querías comentarnos unas cosas respecto de Apple Seed. Maru, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias y agradezco mucho todo este marco que nos han presentado. Saraí, obviamente, muchas gracias a los dos por esta presentación. Lo que yo quería compartirles es que, bueno, tuvimos una visión de todo lo que es la sociedad mercantil. Obviamente, para ustedes que son, pues, albergues, creo que es importante que pudieran tener asesoría legal de calidad. Y eso es lo que les quiero yo presentar. Appleseed somos una organización sin fines de lucro, que a lo que nos dedicamos, afortunadamente, es asesorar a las organizaciones que en su momento están decidiendo constituirse o que ya constituidas quieran convertirse en una donataria, que justamente ahorita Saraí les platicaba, o bien que tengan alguna otra necesidad en temas de cumplimiento. Sí sabemos que tenemos un marco normativo para las organizaciones de la sociedad civil, pues cada vez más amplio, más complejo, cambiante, pero sí les quiero decir que es importante que todos tengamos muy en mente que también tenemos derechos y que es importante que se constituyan, porque eso también les da derechos y les permite institucionalizar su causa, hacerla más sostenible en el tiempo. Entonces, sí, que si bien sé que es a veces un poquito, es un reto pensar en todo el cumplimiento, que sepan que no están solos. Entonces, si me permiten, les voy a compartir un video de no sé si me puedas dejar, Mons, eso. Listo. Listo, déjenme compartirles pero espérenme para ver cómo lo puedo. Es que quiero pasarles un video con todas las herramientas que tenemos en Appleseed. Va. Organización de la sociedad civil. En Appleseed hemos desarrollado un modelo integral para el cumplimiento de las obligaciones legales de las OSC. A continuación te presentamos algunas de las herramientas que hemos diseñado para ti. Asesoría legal pro bono para tu OSC. Registra tu organización. Levanta una solicitud de asesoría. Y un colaborador de Appleseed te contactará. Calendario fiscal interactivo. Disponible en línea o descargable en PDF. Agenda las obligaciones fiscales de la organización en tu calendario personal. Crea alertas personalizadas. Autodiagnóstico de cumplimiento legal. Una vez registrada la organización, inicia sesión para identificar, de manera general, la situación de tu OSC en 5 materias legales. Talleres sin costo. Inscríbete y adquiere el conocimiento legal que tu OSC requiere, con especialistas en cada materia. Horarios flexibles. Actualízate constantemente. Biblioteca digital. Encuentra información relevante. Accede a todos los materiales y recursos legales sin costo. Recuerda, en cualquier momento al utilizar estas herramientas, si requieres una atención especializada, registra tu OSC describiendo tu necesidad legal y con gusto nos contactaremos. Esta plataforma fue desarrollada gracias a la confianza y el respaldo de DLA Piper y el compromiso de los miembros de la Red Pro Bono México, quienes, a través del trabajo legal pro bono, ayudan a cientos de OSC en México. Listo.